Lacey Fletcher, una joven que vivió en Slidell, Louisiana. Después de ser diagnosticada con autismo, se volvió cada vez más introvertida e infantil, y tuvo que dejar la escuela para hacer homeschooling. Con el tiempo, sus vecinos notaron que la familia Fletcher rara vez la sacaba de su casa. Finalmente, descubrieron que había sido dejada en un sillón por 12 años, paralizada y cubierta de sus propias heces y orina. La madre de Lacey y su padrastro fueron arrestados y condenados por negligencia y maltrato. Sheila Fletcher y su familia, incluyendo su hija Lacey, aparentaban ser una familia normal. Lacey era descrita como una niña alegre y amistosa que rápidamente hizo amigos en su nuevo vecindario después de que la familia se mudara cuando ella tenía 9 años. Su madre trabajaba como secretaria para la policía y la corte de la ciudad, y su padre era un oficial de la organización sin fines de lucro Mesa Redonda de la Guerra Civil de Baton Rouge. Lacey asistía a la escuela, jugaba en el equipo de voleibol y asistía regularmente a la iglesia baptista con sus padres. A medida que se acercaba a la adolescencia, Lacey parecía volverse más retraída e infantil, y fue diagnosticada con autismo. Eventualmente, dejó la escuela para hacer educación en el hogar. El 3 de febrero de 2022, Sheila llamó a la policía para informar que su hija había dejado de respirar. Llegaron al sitio, lo primero que notaron fue el horrible hedor que emanaba de la casa. Después de ingresar se toparon con una desgarradora escena, pues parte del cuerpo de la joven yacía dentro de un sofá desgastado y peor, aún estaba cubierta de sus propios desechos en cuanto esto fue descubierto. Los oficiales encontraron a Lacey fallecida en un sillón de cuero. Su cuerpo había estado allí tanto tiempo que se había fusionado con el cuero del sillón. El cuerpo semidesnudo de Lacey pesaba solo 43 kilos en ese momento, y el fuerte olor en la casa indicaba que había estado allí durante un tiempo prolongado. Imaginaron que se encontraban ante un posible asesinato. Lacey y Ellen Fletcher, de 36 años, su cuerpo fue descubierto semidesnudo, sentado, en posición vertical y dentro de un agujero en el sofá de la casa de sus padres. La chica se encontraba casi enterrada hasta los hombros y sofocada entre sus propios desechos que estaban en gran cantidad por todo el sofá. Su cuerpo tenía terribles y profundas heridas infectadas que contribuyeron a su deceso prematuro. Sus padres Clay y Sheila Fletcher, de 64 años de edad, se mostraban normales como si nada hubiera pasado. Solo Sheila se limpiaba a pequeñas lágrimas ocasionales que pudieron ser lágrimas de cocodrilo. Cuando se les cuestionó al respecto de esta terrible escena, ellos atinaron a responder que Lacey estaba enferma y jamás quiso ayuda de su parte. Pero ¿cómo era posible que la hubiesen dejado deteriorarse de esa forma? Las autoridades estaban indignadas y convencidas de que esto era un crimen de negligencia y que Lacey merecía justicia. Lacey Helen Fletcher nació el 25 de noviembre de 1985, era hija única y vivía con sus padres, Clay y Sheila, su casa que estaba ubicada en Luisiana, Estados Unidos. El lugar donde sucedió su terrible hallazgo. Sus padres eran bastante respetados en la comunidad. Sheila trabajaba de asistente del fiscal de la ciudad, pero renunció a su puesto el 24 de enero de 2022. Por otro lado, Lacey fue oficial de la Mesa Redonda de la Guerra Civil, la cual es una organización sin fines de lucro, que pretende educar y fomentar el aprecio por los sacrificios realizados por todos durante la guerra. Eran personas comunes y dedicadas a sus trabajos. Lacey parecía que tuviera una infancia normal e iba a un colegio bautista donde era miembro del equipo de voleibol. Lo que pocos sabían era que Lacey sufría de autismo, un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. Es decir, que afecta la habilidad del cerebro para desarrollar habilidades sociales y de comunicación normales. A pesar de ello, le habría descrito por sus compañeros como una persona normal y divertida. Sus amigos cercanos revelaron que cuando la vieron por última vez se veía muy bien físicamente. Y de pronto, sin que nadie lo supiera, sus padres la sacaron de la escuela en 9º grado y comenzaron a educarla en casa. Luego de esto perdió todo tipo de contacto con el exterior.
Nadie la veía nunca ni salir de la casa, pero un vecino cercano aseguró que la última vez que vio a la chica ella tenía unos 15 años de edad y Robert Place, su vecino, dijo que cuando la vio por última vez se veía muy bien, pues era una jovencita delgada que gustaba de hacer ejercicio. Después de ello su ausencia casi pasó desapercibida, parecía que se la había tragado la tierra. Para el año 2016, cuando Robert vio al padre de Liz y le preguntó sobre su paradero, pensó que tal vez se había mudado, se había casado o simplemente había ingresado a otro lugar de estudio o a la universidad. Y él únicamente respondió que ella seguía en casa y que estaba bien. Después de eso cambió de tema. A pesar de esto no le pareció sospechoso y no preguntó más. Nadie parecía estar interesado en el paradero de Liz y ni siquiera le pareció sospechoso a su vecindario su repentina desaparición, hasta que el día de enero en que su cuerpo sería hallado en esas terribles condiciones. La escena fue descrita de forma a través de las fotografías, botellas de loción, talco y toallitas esparcidas sin utilizar. La casa estaba ordenada, limpia y repleta de productos para limpiar, lo que era de contradicción con el sofá donde Lacey perdería la vida. Estaba entre sus propias heces cuando la encontraron. Sus pies estaban cruzados debajo de ella, metidos profundamente en un agujero que había hecho a través de la tapicería y acolchonado de espuma, que estaba lleno de desechos. Y su cara estaba cubierta de grandes manchas rojas y se podían ver heces esparcidas por casi todo su cuerpo, incluido su cabello, y dentro de sus orejas. Había gusanos que se movían por su cabello enredado y sobre sus terribles heridas. Lacey estaba casi enterrada hasta los hombros en el amplio y profundo agujero del sofá que su cuerpo había desgastado a lo largo de los probables 12 años que estuvo en él arrancando el acolchonado. Ella estaba recostada sobre su lado izquierdo con su brazo derecho sobre la mitad superior de su cuerpo. Estaba semidesnuda excepto por una pequeña camiseta azul que estaba levantada sobre su pecho. Y no cubría por completo sus senos. Sus ojos estaban abiertos como si mirara fijamente. Su boca estaba abierta, sus piernas cruzadas debajo de ella en una postura de intento de supervivencia. El sofá de cuero marrón que le servía de prisión estaba junto a una pared y debajo de él un gran charco de orina. La chica solo pesaba 43 kilos, unas 95 libras, y sufría desnutrición severa. Las fotografías que se le realizaron más tarde al cuerpo de Lacey terminarían por enfurecer a las autoridades. La necropsia reveló que la chica había fallecido entre 24 y 48 horas antes que sus padres la hallaran y llamaran al 911. La carne de su trasero parecía haber sido devorada por los 12 años que no se había movido del sofá. Tenía grandes áreas amarillas en la carne viva donde la piel había desaparecido. Otras áreas de la espalda estaban negras por la descomposición. La causa de su fallecimiento fue determinada como sepsis, que se define como afección médica grave, causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección, que es la respuesta abrumadora y extrema del cuerpo ante una infección que puede ser mortal en Lacey. Y esta fue provocada por negligencia médica grave, desnutrición crónica, inanición aguda, inmovilidad, formación de úlceras agudas y una infección ósea. También dio positivo al COVID-19. Se presentaron cargos por homicidio en segundo grado por negligencia médica severa para los padres de Lacey, quienes se declararon inocentes en todo momento. Las fotografías y videos presentados por las autoridades y el testimonio del médico forense fueron pruebas abrumadoras del maltrato que sufrió Lacey por años. Las palabras no alcanzaban a describir la gravedad de lo que habían visto, pues ¿cómo era posible que pudieran haber descuidado de tal manera a su propia sangre? Cuando se les cuestionó por qué no habían actuado ante el deterioro de la joven, dijeron que ella sufría de ansiedad social severa cuando era adolescente y que por eso no salía de su casa. También que ella se negaba a levantarse del sofá y que orinaba y defecaba en diferentes sitios como en toallas o en el suelo. Cuando les preguntaron por qué no la habían llevado a un médico en más de 20 años y simplemente respondieron que estaba en su sano juicio para transformar sus propias decisiones. Además, aseguraron que regularmente limpiaban sus heridas y la alimentaban, cosa que evidentemente era mentira.
Ellos no estaban en casa cuando sucedió el deceso, se encontraban de viaje mientras su hija se pudría en ese viejo sofá. También revelaron que habían buscado ayuda médica para Lacey en el año 2010 pero que ella no quiso recibirla. Extrañamente nunca la llevaron personalmente a algún hospital, simplemente pidieron consejo a un médico respecto a la condición de su hija, pues decían que ella no quería salir ni hablar, tampoco levantarse del sofá. A partir de entonces la abandonaron a su suerte mientras ellos llevaban una vida normal ignorando el sufrimiento de su hija frente a sus ojos. La pareja fue arrestada pero poco después fueron liberados al pagar una fianza de $300,000 cada uno. Celia salió por la noche y Clay al día siguiente. Cuando su esposa fue a recogerlo aún no se tiene la fecha estimada para el juicio. Las autoridades y en especial el médico forense buscan la manera de que los padres paguen una condena justa por los terribles años que le provocaron a Lacey, pues este es uno de los peores casos de negligencia que se ha visto según los informes. Lacey Fletcher sufría el síndrome de enclaustramiento, un raro trastorno neurológico caracterizado por una parálisis completa de los músculos voluntarios excepto los ojos, por lo que la joven dependía completamente de sus progenitores, quienes la dejaron sufrir su dolor en silencio. La terrible noticia pronto se expandió y en redes sociales hubo muchas opiniones negativas al respecto. Lo que sorprende es cómo no se había visto a Lacey durante tanto tiempo. ¿Qué fue lo que impidió que los Fletchers simplemente sacaran su cuerpo por la noche y lo enterraran en su patio trasero y nadie lo habría sabido? Actualmente, mientras la investigación se lleva a cabo, los padres esperan por la fecha de su juicio. Esperemos que se haga justicia en el terrible caso de Lacey Fletcher.